La predestinación. ¿Qué es la predestinación? Es la elección de Dios desde la eternidad de los que han de salvarse por su gracia. Eso es la predestinación. Quiere decir que ya Dios hizo una elección. Diga conmigo la palabra: Dios hizo una elección. Dios nos escogió, escúchame bien, nos escogió antes de la fundación de este mundo, de esta vida. Él ya nos tenía en el pensamiento y aún en su corazón. Él sabía para qué tiempo, para qué año, para qué siglo íbamos a nacer cada uno de nosotros. Es decir, usted no está aquí en vano. Usted no está aquí porque usted deseó estar aquí. No, usted está aquí porque la gracia de Cristo Jesús lo alcanzó. Usted está aquí porque la salvación de Dios lo rescató. Usted está aquí porque el Señor lo llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Amén. A su nombre. Dios te escogió. Dile que está a tu lado: Dios te escogió. Díselo que está a tu lado: Dios te escogió. Él te llamó y te separó de este mundo para estar con Él. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso para el Señor? Gloria a Dios. Es un destino. La predestinación es un destino. Es algo que ya está destinado. Escúcheme bien. Usted, como yo, estamos destinados. ¿A qué estamos destinados, pastor? Estamos destinados a la vida eterna. A su nombre. Tú y yo hemos sido creados para tener vida eterna. Una vida que no termina, una vida que no se acaba. Es una vida infinita. A su nombre. Hermano, escúcheme bien. Quiero que entienda algo, hermana. Escúcheme bien esto. Dios te ha destinado con el fin de que tú alcances salvación y vida eterna. Por eso estás aquí. Por eso perseveras, por eso buscas la presencia de Dios, por eso te esfuerzas en venir a la iglesia, por eso cada día en tu pensamiento y en tu corazón está el Señor. ¿Por qué? Porque sabes que fuiste elegido por el Señor, fuiste destinado por el Señor, fuiste seleccionado por el Señor. Dice la Biblia que hay muchos que son llamados. Sepan pues ustedes que muchos son los llamados y pocos los escogidos. A su nombre. Alégrate. Y tu corazón debe alegrarse y gozarse. ¿Sabes por qué? Porque tú no solamente has sido llamado, sino que también has sido escogido. Y si Dios te llamó, te escogió. ¿Para qué? Para salvación. Eso es la predestinación. Eso es lo que ya Dios destinó para ti como para mí. Es decir, Él ha destinado para nuestras vidas vida eterna. Él ha destinado para nosotros vida, mas no muerte. Él ha destinado para nosotros salvación y no condenación. A su nombre. Él ha destinado para nosotros una vida distinta, una vida nueva, diferente a la de este mundo. Pues sabemos lo que hay en el mundo y las cosas que hay en el mundo. Sabemos todo lo que hay allí. Allí la vida de este mundo es pasajera. Esta vida es temporal. Uno puede lograr durar en esta vida 70 años, algunos 80 años, otros quizás pueden durar menos, pero es porque ya Dios escogió y Dios predestinó. Es más, Dios sabe, escúchame bien, Dios sabe en qué tiempo y en qué momento llamarte a su presencia, a su nombre. Es decir, tú no puedes decir en tu corazón: yo viviré por lo menos 80 años, yo viviré. El otro puede decir: yo viviré 100 años, y otro puede decir: yo viviré 70 años. No se trata de lo que tú digas, se trata de lo que el Dios de los cielos, que hizo los cielos, la tierra y el mar y la fuente de las aguas, se trata de lo que Él dice. A su nombre. Dios tiene todo bajo control y Él controla el universo de una forma perfecta. Él gobierna, su gobierno es perfecto, su gobierno es maravilloso, porque Dios sabe en qué tiempo dar vida y en qué tiempo dar muerte. Él sabe en qué tiempo salvar y en qué tiempo no salvar. Él sabe todas las cosas, porque Él ya sabe cómo será el fin de esta historia de la humanidad. A su nombre.
Entonces, lo que está hablando aquí Pablo nos enseña algo muy interesante, que muchas personas no conocieron la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que Dios a nosotros nos predestinó para conocer su gloria, a su nombre. A nosotros nos predestinó para conocer la sabiduría que viene de lo alto, a su nombre. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Quiere decir que la sabiduría para mucha gente, para muchas personas, es un misterio. Es un misterio. Ahora, ¿por qué es un misterio para muchas personas tener la sabiduría de Dios? Precisamente porque no busca a Dios, es lo primero. Porque quien busca a Dios encuentra la sabiduría, a su nombre. Quien busca a Dios encuentra la salvación, a su nombre. Quien busca a Dios encuentra la vida eterna, a su nombre. Escúcheme bien. Pablo nos enseña y nos dice que nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que es su palabra revelada, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, es decir, ni los príncipes ni los reyes del Antiguo Testamento conocieron semejante sabiduría, semejante palabra, semejante enseñanza como la que Dios nos dio a través del Hijo de Dios. Por eso tú alégrate y gózate, porque la sabiduría que tú tienes es la sabiduría de Jesús, es la sabiduría de Dios el Padre, que ha puesto en tu pensamiento, que ha puesto en tu corazón, para que tú enseñes, para que tú dirijas, para que tú instruyas a otras personas que no conocen de Él. A su nombre. Romanos, quiero invitarle al libro de Romanos. Mira lo que nos enseña, es algo muy interesante lo que Pablo nos enseña de la predestinación, es algo muy interesante. Por eso yo quiero que usted me acompañe a Romanos, capítulo. El libro de Romanos nos enseña lo siguiente, es algo muy interesante. Yo leyendo la Biblia pude darme cuenta de algo muy interesante. Romanos 8, versículo 29. Miren lo que nos enseña el apóstol Pablo. Él escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, y dice lo siguiente, Romanos 8:29. ¿Qué nos enseña allí la palabra de Dios? Porque a los que antes conoció, escuche bien, también los predestinó. Quiere decir que Dios ya antes de traernos a este mundo, nosotros ya nos habíamos conocido con el Señor. Sí, hermano, Él ya nos conoció. Aún Dios le dice a Jeremías, el profeta, Dios le dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, a su nombre. ¿Cuántos saben que tuvieron ese encuentro con Él? Escúcheme bien, antes que tú fueses concebido en el vientre de tu madre, el Señor ya te había escogido, a su nombre. No solamente te había escogido, sino que te había conocido, a su nombre. Quiere decir que Él ya te conoció. Tú también lo conoces ahora por la palabra, a su nombre. Entonces dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren lo que nos dice la palabra, que Dios nos escogió, es decir, nos predestinó. Aquí nuevamente el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Roma, a los romanos, les está diciendo, ya el Señor los había escogido. No solamente esto, los había conocido. Es algo muy interesante porque Él dice, los conoció. Quiere decir que si tú conoces a una persona es porque estuviste con ella, a su nombre. ¿Es amén o no es amén? Quiere decir, cuando tú conoces a esa persona es porque estuviste con ella, hablaste con ella, caminaste con ella, a su nombre. Entonces, ¿lo que yo estoy hablando es locura? No. Lo que estoy hablando es conforme a la Escritura. Dios ya te tenía en sus pensamientos. Ya tú estabas dentro del profundo corazón de Dios. Y Dios había preparado este tiempo. ¿Para qué? Para salvarte, para destinarte a la vida eterna. A su nombre. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo? Que la predestinación existe, sí existe, eso es algo real, es algo veraz. Dice que ya Dios nos había predestinado. Entonces, si Dios nos predestinó, ¿para qué nos ha predestinado en este tiempo? Para salvación, para vida, mas no para muerte, para salvación, mas no para condenación, para bendición, mas no para maldición, a su nombre. Es para eso que Él nos había separado.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros empezamos a descubrir que hay un llamado, que hay un propósito de Dios para nuestras vidas cuando nos acercamos a Él. Por eso nosotros ahora hemos entendido ese llamado y sabemos que Dios nos ha hecho un llamado santo, un llamamiento santo. Entonces lo que debemos hacer es caminar en ese camino de la santidad, en ese camino de ese temor y de esa reverencia hacia Dios, a su nombre. También dice en el versículo, sigamos leyendo el mismo versículo 29, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero mire lo que dice aquí Pablo, dice, Él los conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús. Eso es lo que está hablando Él, que seamos la imagen de Jesús. Jesús es el varón perfecto. ¿Cuánto lo creen? Si lo cree, dígame. Jesús es el varón perfecto. Por lo tanto, nosotros estamos aquí destinados en este mundo a vivir y no morir solamente, porque la vida del hombre por mucho tiempo nos han enseñado aún en las escuelas que el hombre nace, crece, se reproduce y luego muere. Eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Desde el principio. Pero no, el Dios es distinto. Dice que después de la muerte Él nos guiará, a su nombre. Hay una vida después de la muerte. Esa es solamente una entrada para nosotros poder acceder a la gloria eterna, a la salvación que ya Dios ha predestinado para cada uno de nosotros, hermano, hermana. Así que siéntete tú privilegiado de estar en esa silla. ¿Sabes por qué? Porque tú estarás con Cristo Jesús sentado en lugares celestiales. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Denle un fuerte aplauso para el Señor. Pero dice, tenemos que llegar a la imagen de Jesús. Quiere decir que en este proceso de santidad, porque estamos pasando por el proceso de santidad, estamos pasando por el proceso de perfección, van a haber ciertas cosas que Dios va a tener que moldear, va a tener que cambiar para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Amén. Entonces, si tú dejas que la palabra de Dios entre en tu corazón, si tú dejas que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de tus entrañas y de todo tu ser, la palabra de Dios cobrará en ti vida. Y no solamente eso, sino que cobrará en ti una transformación, porque la palabra de Dios transforma. ¿Cuánto lo creen? Es el poder de la palabra de Dios que tiene para poder cambiar la vida de un hombre como la de una mujer. Lo único que tú tienes que hacer es dejar que la palabra te corrija. La palabra te instruye en justicia y en verdad. La palabra tiene que moldearte al diseño de Dios para que entonces Dios pueda hacerte igual que a Jesús. Jesús vivió una vida temerosa. Jesús vivió una vida entregada, una vida humillada ante la presencia misma del Padre, y siendo Dios. Imagínense, Él era el Hijo de Dios, pero no dejaba de ser Dios. ¿Amén? ¿Es amén o no es amén? Pero Él vivió bajo el temor, Él vivió bajo sujeción, bajo obediencia, bajo sometimiento. Él mismo decía, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, a su nombre. Ese debe ser el sentir de todo cristiano, de todo hijo, de toda hija de Dios, que decir lo mismo que Jesús decía: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, cámbiame. Me duele cómo me estás cambiando, me duele lo que me están enseñando, me duele cómo tú estás haciendo un diseño en mí, pero no importa, aunque duele. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Moldéame a tu manera, moldéame a tu parecer, moldéame, Señor, al diseño que tú quieres poner en mí. Pero tienes que dejar que la palabra de Dios te cambie y te transforme. Porque la palabra de Dios a muchas personas no las cambia, no las transforma. Y ellas llevan en el Evangelio un año, ellas pueden durar 10 años y no cambian. ¿Por qué? Porque ellos se creyeron perfectos, se creyeron personas correctas, santas. Y créame, hermano, hermana, estamos en ese camino, pero mientras tanto estamos siendo perfeccionados. Amén. Entonces lo que Pablo nos está enseñando es que nosotros vamos a tener que llegar a la imagen de Cristo Jesús, y para llegar a la imagen de Jesús debemos ser mansos y humildes de corazón, a su nombre. Esa es la forma, esa es la manera, porque Jesús mismo dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón.
Quiere decir que el Hijo de Dios tiene que tener un corazón manso, un corazón humilde, que le enseñen, que les hable, que reciba enseñanza. ¿Para qué? Para que esta persona realmente pueda acceder a la gloria eterna que ya Dios nos tiene predestinada desde hace mucho tiempo. Pablo dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Quiere decir que primero Dios ya nos había conocido en el vientre de nuestra madre. Antes de todo esto, ya estábamos en el pensamiento de Dios, es lo primero. Amén. Ya estábamos en el pensamiento de Dios. Segundo, ya estábamos en su corazón. Tercero, Él nos había conocido, dice la palabra, a su nombre. El cuarto punto es que Él ya nos había predestinado, es decir, tú ibas a nacer en tal año, en tal hora, en tal lugar. Amén. Por eso que Él lo predestinó. Y quizás a muchos el diablo quiso matar desde niños, desde bebé lo quiso matar. ¿Por qué? Porque había un propósito, había un llamado de parte de Dios. ¿Para qué? Para que Él pronunciara su gloria, para que Él pronunciara su poder, para que Él pronunciara su maravilla. Por eso que la vida de muchas personas fueron cambiadas en el momento. Por eso había un adorador, este adorador que escuchábamos al principio. Él empieza a cantar, me elegiste, me llamaste, con cuerdas de amor me trajiste a tu presencia y me amaste. Pero él dice que hace muchos años, dice que él casi se ahoga en una cisterna, en un pozo, en algo, un recipiente de agua. Dice, casi se ahoga. El diablo lo quiso acabar con su vida desde antes, pero dice que estuvo por minutos y no se ahogaba, hermano, imagínense. O sea, se estaba ahogando, pero no moría. A su nombre. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Yo decía, wow, y no solamente pasó una vez, pasaron 2 veces, creo, o 3 veces, y no pudo el diablo acabar con su vida. ¿Sabe por qué? El diablo no va a poder acabar con tu vida, no va a poder acabar con tus planes y con los anhelos de tu corazón y los deseos que Dios tiene con tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él ya te predestinó para salvación. Él te predestinó a ti para que tú puedas pronunciar su gloria, a su nombre. Por eso que el enemigo con muchos se encargó de acabarle la vida a muchas personas. Y en una fue permitido por Dios y en otra no fue permitido por el Señor. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque simplemente Dios sabe cómo hace las cosas. Y a Dios no hay que cuestionarle. A Dios no hay que poner en duda lo que Dios hace. Si Dios lo hace es porque Él sabe cómo lo hace. ¿Amén? Amén. ¿Es amén o no es amén? Amén. No debemos de dudar del poder, de la sabiduría y de la forma como Dios está gobernando el universo, porque Él sabe cómo hace las cosas. Dile al que está a tu lado, Dios sabe cómo hace las cosas. Nunca dudes y no cuestiones, porque Él tiene todo bajo control. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso para Él? Entonces, el cuarto punto es la predestinación. Hubo una predestinación, es un destino que Dios hizo para todos nosotros. Es la elección de Dios desde la eternidad de los que han de salvarse por su gracia. Ahora, nosotros hemos sido separados del mundo por la gracia de Dios, a través de Jesús. Todo es a través de Jesús. Por la gracia de Dios, nosotros entraremos a su morada, al cielo, pero porque Él ve el sacrificio de Jesús. Quiere decir que usted y yo hemos sido salvados por gracia. Simplemente es algo, un favor que no merecíamos, pero el favor lo hizo Jesús en la cruz, a su nombre. Por eso que cuando el Padre ve a cada uno de nosotros, no nos mira a nosotros, sino que ve a Jesús, ve los sacrificios, ve las marcas en sus manos, ve el costado atravesado y las marcas en sus pies. ¿Por qué? Porque ve el sacrificio de Jesús. Entonces lo que tú tienes que entender es que el Señor ya te había escogido para vida y no para muerte. ¿Amén? Eso es otro punto muy importante. Dice aquí Pablo, el cuarto punto es la predestinación. A estos también llamó. Miren lo que dice. Nos predestinó, pero también dice, a estos también nos llamó. Ahora, ¿para qué Dios nos ha llamado? Para que usted y yo podamos disfrutar con Él en su gloria. Porque nosotros hemos sido creados para estar en su presencia, para habitar en su presencia, para regocijarnos en su presencia, para adorar y para alabar su presencia. Amén.
Con ese fin fuimos creados. Con ese fin fuimos creados nosotros, para nosotros alabar y engrandecer su nombre. Ahora, dice, y a los que llamó, dice, a estos también justificó. Quiere decir que Él te justificó. Con ese llamado que te hacen cuando te dicen, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Y tú decides, sí, acepto, recibo a Jesús como mi Señor. Él ya te estaba llamando, tú lo confiesas, lo aceptas, instantáneamente empiezas a ser justificado. ¿Por qué empiezas a ser justificado? Por Jesús, por el sacrificio que hizo Jesús a su nombre. Entonces, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Míralo cómo termina esto. Es algo muy hermoso, porque tú y yo tendremos un final feliz, hermano. Eso es verdad, quiero que entiendas esto. Tú y yo tendremos un final feliz. En eso consiste la predestinación, que hay un destino final, que a eso estás destinado. ¿A qué estás destinado? A estar en su presencia. Por eso que cuando cantábamos al principio la adoración y le damos la bienvenida al Señor, dice, tu presencia en nuestro hogar, tu presencia en nuestro hogar, tu presencia en nuestro hogar. ¿Por qué decimos tu presencia en nuestro hogar? Porque ese es el lugar donde vamos a estar, a su nombre. Ese es el lugar donde vamos a estar. Alégrate, hermano, hermana, porque ese es el lugar donde vamos a estar. Usted no sabe cómo los ángeles están deseando estar en la misma presencia de Dios. Los arcángeles desean estar en la misma presencia de Dios. Los serafines también quieren estar en la presencia. Aún los querubines también quieren estar en la misma presencia de Dios, porque la presencia de Dios es maravillosa, es deseable. Su presencia, hermano, lo llena todo. Es algo glorioso, hermano. Si usted supiera cómo es la gloria de Dios, usted quedaría totalmente impactado. Como la vida de muchos hermanos y hermanas que han tenido ciertas revelaciones y el Señor las ha sacado del cuerpo, del espíritu, se la ha llevado al cielo y le ha mostrado su gloria. Y esas personas ya nunca más querían volver. Dice, ellos cuentan en su testimonio y el Señor les decía, ya te mostré mi gloria, te mostré lo que les espera. Mira, acá hay una mesa inmensa para todos ustedes. Están los cubiertos de oro, están los platos de oro, están aún las sillas de oro, está tu nombre allí escrito todavía, está tu corona también de oro allí, y muchas cosas el Señor les mostró. Yo me quedaba impresionado. Y después el Señor les decía, te he mostrado la gloria. Señor, pero quiero ver al Padre. Eso no es posible. Pides mucho, quiero ver al Padre, quiero estar en su presencia, quiero conocerlo, porque dice esta hermana que había tenido esta revelación y había visto una luz que iluminaba todo ese lugar. ¿Y qué era esa luz? Era la misma presencia de Dios, a su nombre, porque Dios es luz, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Dale un fuerte aplauso para la gloria de Dios. Ese lugar este día, allá no hay noche, en el cielo no va a haber noche. Ese lugar está alumbrado por la gloria de Dios, a su nombre. Y dice que esta hermana pedía eso, y había otros hermanos también que pedían también lo mismo. Y dice que cada vez que ellos se iban acercando al trono, porque el trono estaba lejos y ellos ni bien estaban entrando, dice que desmayaban, dicen, no puedo más, ya no puedo dar ningún paso. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo, pero tan santo, que tú tienes que estar revestido, creo yo, de la santidad misma de Cristo Jesús. Debes estar revestido de la sangre de Jesús, para que entonces tú puedas acceder al trono de la gracia, al trono de la misericordia, al trono del amor, al trono del Padre. Es algo tan maravilloso. Esta hermana contaba su testimonio y yo decía, wow, qué tremendo. Es la gloria de Dios. Y luego el Señor Jesucristo le dice, ahora es tiempo de que vuelvas a la tierra. Regresa a tu cuerpo. Y estos hermanos y hermanas no querían volver a su cuerpo. Dice que miraban su cuerpo, y su cuerpo menospreciaba su cuerpo, porque ella dice que se veía con vestiduras blancas, que resplandecía y tenía un cuerpo similar al de Jesús, a su nombre. ¿Cuántos saben que eso está escrito en la Biblia? Era un cuerpo glorificado, hermanos. Entonces ella decía, no quiero volver. Y el Señor le decía, vuelve a tu cuerpo. Y de pronto escuchó una voz de autoridad, que era la voz del Padre. Dijo, vuelve a tu cuerpo. Te he dicho que vuelvas a tu cuerpo. Y dice que instantáneamente volvía a su cuerpo. Imagínense, hasta el alma nuestra misma se sujeta a Dios, a su nombre. Y ella volvió a su cuerpo.
pero es algo tan maravilloso. Por eso Pablo dice: a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Quiere decir que ya tú has sido llamado, has sido escogido, ahora el Señor ya te justificó. Todos tus pecados fueron pagados por Jesús. ¿Dónde? En la cruz, a su nombre. Ahora dice el otro punto, dice: y a los que justificó. Esto es lo que más me encanta. ¿Sabe qué? De esto es lo que le quiero hablar, del final feliz, que es: a estos también glorificó. A estos también los glorificó. Escúcheme bien, los glorificó. Dios nos va a dar una honra allá en el cielo. Una honra, hermanos. Los ángeles, todos allá, el mismo Dios nos va a recibir, el mismo Jesús nos va a recibir. Es una honra. Y nos va a glorificar. Es decir, este cuerpo mortal será inmortal, a su nombre. Esto corruptible que decía Pablo se transformará, dice, ¿se transformará en qué? En algo incorruptible, a su nombre. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser transformados. Entonces allí lo que está hablando Pablo es de que nosotros vamos a ser glorificados. Quiere decir que nosotros no vamos a poder heredar el reino de Dios en la carne. Escúcheme bien, en la carne no vamos a heredar vida eterna. ¿Amén? ¿Es amén o no es amén? Es decir, carne ni sangre, como dice Juan capítulo 3 en la enseñanza de Jesús a Nicodemo, dice que la palabra de Dios, que carne ni sangre podrá heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que nacer del Espíritu. El Espíritu es el que va a ser transformado, a su nombre. Eso es lo que va a ser transformado, tu espíritu, el alma. Eso es lo que va a ser transformado, a su nombre. Por eso Pablo dice: a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces quiere decir que nosotros vamos a terminar en gloria. En eso vamos a terminar, transformados en gloria. Algunos van a levantarse de los sepulcros para ser condenados, pero ese no es tu destino. Tu destino no es para condenarte. Es decir, si ahora ya has probado la salvación y tienes la salvación de Jesús en tu corazón, quiere decir que no dejes escapar esa salvación. Tómate fuerte de lo que Dios te ha dado, porque Él te ha predestinado para salvación. Es decir, el deseo de Dios y su voluntad es que tú estés con Él en su presencia. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos apartamos? ¿Qué sucede? Cambiamos nuestro destino. Mejor dicho, cambiamos el destino de Dios. Cambiamos los propósitos de Dios. Lo cambiamos. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos alejarnos de su presencia. Y cuando nosotros nos alejamos, somos vulnerables. Y cuando somos vulnerables, vienen los ataques del diablo. Y el diablo enferma, y el diablo mata, el diablo destruye, el diablo todo hace mal, todo lo malo. Pero dice la Biblia que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida, y para que la tengamos en abundancia, en una vida plena, una vida absoluta, una vida que no termina. Aleluya. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabe, alabe al Señor. Alabe a Dios, hermano, hermana. Yo estuviera saltando allí, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque yo sé lo que le estoy predicando. Yo me tomo muy en serio lo que la Biblia dice. Y yo creo lo que Dios dice en su palabra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que tú has sido destinado para salvación, pues eres destinado para salvación. Si Él dijo: tus hijos me servirán, tus hijos van a servir al Señor. Si Él dijo: tus padres me alabarán, toda tu casa me alabará, toda tu casa será salva, porque Él ya lo predestinó. Yo dije: Él ya lo predestinó. Y si Él lo predestinó, ni el diablo puede hacer nada, porque Él ya predestinó todas las cosas. Lo único que tienes que hacer tú es permanecer y perseverar en Él. Es lo único que el Señor pidió. Aquel que permanece en mí lleva mucho fruto, dice el Señor Jesucristo. Los que permanecen en mí, pero separados de mí nada podéis hacer. Ahora dice también, dice: los que perseveraran hasta el fin, estos serán salvos. Entonces es muy importante tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra permanecer y perseverar, para que nosotros podamos llegar a nuestro destino final. ¿Y cuál es ese destino que tenemos? ¿Cuál es el destino final que tenemos? De que vamos a tener vida eterna.
de que vamos a ser salvos. Pero escúchame bien, no vas a ser salvo por tus obras, porque tú hagas obras de caridad y de comer a los pobres, y eso va acompañado de la fe con las obras. Pero escúchame bien, no te va a salvar tus obras, lo que tú hagas. Está bien que lo cumplas y lo hagas porque eso Dios manda en su palabra. Lo que te va a salvar a ti es la gracia de Dios a través de su Hijo Jesús. Eso es lo que nos va a salvar, y por eso, hermano, nosotros vamos a estar en el cielo. Vamos a ser tomados y vamos a ser llamados justos en el cielo. Aún la Biblia habla en los libros de los Salmos que somos justos. ¿Pero por qué somos justos? ¿Justos por qué? ¿Porque hacemos obras de justicia? ¿Porque hacemos algo bueno? No, sino justos porque hemos sido justificados por la sangre, por el derramamiento de Jesús en la cruz. Su sangre es la que nosotros nos justificó, su sangre es la que nosotros nos perdonó, su sangre es la que nosotros nos lavó, su sangre es la que nosotros nos justificó, no para salvación, para vida eterna, para preservación del alma, para